Hoy voy a contaros una historia, la de la muñeca Annabelle, la real, la auténtica. Uf, ¿sientes eso? Esa especie de escalofrío que te sube por la espalda, ¿lo notas? No es el aire acondicionado, te lo aseguro. Es algo más, algo que se pega al ambiente cuando vas a hablar de ciertas cosas. Y créame que de esto sé un rato. Llevo años buceando en las aguas más turbias del misterio, en esos rincones donde la lógica se difumina y lo inexplicable toma el control. Y hoy, precisamente hoy, te voy a contar una historia que, bueno, te prometo que te dejará pensando. No solo eso, te aseguro que al final, la forma en que ves ciertas cosas a tu alrededor, esos objetos inanimados que adornan tu casa, quizá cambie para siempre. Así que quédate conmigo, porque esto es solo el principio y te aseguro que lo que viene es para poner los pelos de punta. Mira, desde siempre, el ser humano ha sentido una fascinación casi morbosa, diría yo, por lo desconocido. Nos atrae, nos intriga y sobre todo, nos aterra. Es una emoción primitiva, esa que nos empuja a mirar debajo de la cama en la oscuridad o a sentir un nudo en el estómago cuando un crujido nos sobresalta a mitad de la noche. Es el miedo más puro, el que nos conecta con algo mucho más grande. Algo que va más allá de nuestra comprensión. Y es precisamente en ese terreno donde se gestan las historias más impactantes, las que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Porque, ¿qué pasa cuando lo que crees que es inofensivo se vuelve todo lo contrario? ¿Qué sucede cuando un objeto que debería ser un simple adorno cobra vida y te mira con unos ojos que no son los suyos? Es una idea que te carcome, ¿verdad? Te aseguro que lo que vas a escuchar hoy va a hacer que ese nudo en el estómago se apriete un poco más. Pero no te preocupes, no te voy a dejar solo con la intriga. Más adelante sabrás por qué algunas cosas, por muy inocentes que parezcan, están mejor lejos de nuestro alcance. Y ahora permíteme que te transporte a un lugar y a un tiempo que a primera vista parecerían completamente normales. Un apartamento de estudiantes, allá por 1970. Imagina la escena. Risas, libros por todas partes, quizá música de fondo. Y en medio de todo eso, una enfermera llamada Donna. Una chica joven, con toda la vida por delante y un corazón que, como la mayoría de los nuestros, anhelaba la calidez y el cariño. Un día, para su cumpleaños, su madre le hizo un regalo de esos que te hacen sonreír, que te traen recuerdos de la infancia, de días de inocencia y de juegos. Era una muñeca, pero no era una muñeca cualquiera. ¿De esa de porcelana con vestidos elegantes? No, era una muñeca de trapo, una Raggedy Ann. ¿Te lo imaginas? Grande, con su pelo de estambre rojo, ojos de botón y esa sonrisa cosida en su rostro que inspira confianza, ternura. De esas que abrazaría sin dudar. Donna, encantada, la colocó en su cama, como un adorno más, un toque de hogar en su pequeño mundo de estudiante. Era un regalo de amor, de esos que se valoran. Nadie, en ese momento, ni Donna, ni su compañera de piso, Angie, ni siquiera el novio de Angie, Lou, que solía pasar por allí, podían imaginar la sombra que esa muñeca, aparentemente inofensiva, proyectaría sobre sus vidas. Lo que parecía un detalle sin importancia, una curiosidad, se convertiría en el epicentro de un misterio que los arrastraría a los límites de la cordura. Y te prometo que esto es solo la punta del iceberg. Quédate conmigo hasta el final, porque esto puede cambiar mucho tu forma de ver esos pequeños detalles que te rodean. Los primeros días, la muñeca era eso, una muñeca, un objeto más en la habitación. Pero luego, de a poquito, comenzaron a notar cosas pequeñas, insignificantes al principio, cosas que podían achacarse al cansancio, a la imaginación, a que no prestaban suficiente atención. La muñeca, por ejemplo, aparecía en lugares distintos a donde la habían dejado. Si Donna la ponía en la cama, al volver del trabajo, la encontraba en la silla o en el sofá. Cosas así. ¿Te ha pasado alguna vez que juras haber dejado algo en un sitio y aparece en otro? Es lo primero que piensas, ¿verdad? Debo haberme equivocado. Estoy cansada. Es lo normal. Pero la frecuencia de estos movimientos fue aumentando. Ya no era de vez en cuando, era casi a diario. Y no solo se movía de un lado a otro, empezó a adaptar posiciones extrañas, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo, o sentada de forma que te daba la impresión de que te estaba observando.
Sé que es una película, ¿verdad? Pero te aseguro que para ellas, en ese momento, la risa empezaba a mezclarse con una ligera incomodidad, una especie de presentimiento, algo que te dice que no todo es como debería ser. Y esto es solo el comienzo de la tensión que empezó a crecer en ese apartamento. Y luego vinieron los mensajes, los papeles, pequeños trozos de pergamino escritos con un lápiz, con letra infantil, como si los hubiera hecho un niño pequeño, pero los mensajes no eran precisamente inocentes, eran peticiones. Mensajes como ayúdame o sálvame, Lu. ¿Te imaginas? Encontrar notas escritas por una supuesta entidad rogando por ayuda, pidiendo ser salvada, y no solo eran notas, a veces encontraban gotitas de un líquido rojo sobre la muñeca, un líquido que parecía sangre, solo que no lo era. Era un misterio dentro de otro misterio. ¿De dónde venía? ¿Quién los escribía? Donna y Angie no tenían hijos pequeños y no recordaban haber visto ese tipo de papel por ningún lado. La atmósfera en el apartamento empezó a cambiar. Lo que antes eran risas y despreocupación se iba tiñendo de una sombra, de una pregunta constante que les revolvía el estómago. ¿Qué está pasando aquí? En un ratito te cuento más y te aseguro que lo que viene te va a poner los pelos de punta. Lou, el novio de Angie, era muy escéptico, muy escéptico, como la mayoría de nosotros lo seríamos. Pensaba que todo era una broma de las chicas o que se estaban sugestionando, pero su escepticismo empezó a tambalearse una noche. Estaba en la cama, durmiendo, y de repente se despertó sobresaltado. Tenía la sensación de que algo lo estaba asfixiando. Abrió los ojos y en la oscuridad vio una silueta, negra, indefinida, pero ahí, sobre él, sentía una presión inmensa en el pecho, como si unas manos invisibles lo estuvieran apretando con fuerza. No podía respirar, no podía gritar, el miedo lo paralizó, y en esa silueta, en esa oscuridad opresiva, Lou sintió una malicia fría, antigua. Duró lo que un suspiro, pero para Lou fue una eternidad. Cuando la presión desapareció y la figura se desvaneció, Lou tardó un buen rato en recuperar el aliento, y al mirar alrededor, la muñeca Annabelle estaba allí, sentada en la cama, mirándolo. Su escepticismo, digamos, se disolvió en ese momento. No pasó mucho tiempo hasta que Lou tuvo otro encuentro. Esta vez fue en la sala de estar. Lou estaba solo, preparando algo, cuando escuchó ruidos extraños que venían del dormitorio de Donna, como si alguien estuviera hurgando. Se acercó con cautela. La puerta estaba entornada. Entró y la habitación estaba vacía, no había nadie, pero de repente sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y en la esquina de la habitación estaba Annabelle. Levantó el brazo para inspeccionarla, para ver si había algo raro, y en ese instante Lou sintió un dolor agudo, punzante en el pecho. Bajó la vista y vio sangre, 3 marcas de garras rojas y profundas grabadas en su piel. Las heridas, aunque superficiales, eran la prueba irrefutable. Esto no era una broma. Esto no era sugestión. Esto era real. Y era peligroso. La muñeca, ese objeto que había sido un regalo de amor, se había convertido en el foco de una amenaza real, tangible. La tensión se volvió insoportable. Y aún no hemos llegado a lo más importante. En ese punto, Donna y Angie estaban aterrorizadas. Ya no podían negar lo que estaba sucediendo. La muñeca no era un simple objeto. Era otra cosa. Una entidad. Y necesitaban ayuda. Desesperadas, acudieron a un médium. Una mujer que, según ellas, tenía la capacidad de comunicarse con el otro lado. La sesión que tuvieron con ella fue reveladora. El médium les dijo que una niña llamada Annabelle Higgins había habitado la muñeca. Una niña que había muerto en el lugar donde ahora se alzaba el edificio, muchos años atrás. Les contó que Annabelle, solitaria y deseando compañía, se había apegado a la muñeca y que simplemente quería ser amada. ¿Te imaginas la paradoja? Un ser aparentemente inocente, una niña pidiendo amor y compañía. En ese momento, la historia de la niña Annabelle conmovió a Donna y a Angie. Se apiadaron de ella y en un gesto de compasión le dieron permiso a la entidad para quedarse. Pensaron que era lo correcto, que estaban ayudando a un alma solitaria. Pero, ¡ay!, qué equivocadas estaban. El misterio se profundizaba, pero no de la forma en que esperaban. La compasión a veces puede ser una puerta, y lo que entró por ella no era precisamente un alma en pena.
Esto es crucial porque al final te contaré la solución, la verdadera, que puede cambiarlo todo. La aparente calma que siguió a la sesión con el medium fue efímera. De hecho, fue un engaño. La presencia, que ahora sentían con más fuerza, empezó a manifestarse de formas más perturbadoras. Los objetos se movían con más violencia, los susurros se hicieron más claros, aunque incomprensibles, y la muñeca... La muñeca parecía irradiar una energía mucho más oscura. Esa sensación de paz que sintieron al principio, de haber ayudado a un alma, se transformó en una opresión, en un miedo constante. Lo que creían que era una niña, una entidad benigna, comenzó a mostrar su verdadera cara. Una cara que era todo lo contrario a la inocencia. Lou, el novio de Angie, nunca confió en esa historia de la niña. Algo le decía que había algo mucho más siniestro detrás de esos ojos de botón. Y no se equivocaba. Su instinto le gritaba que esa no era una niña, que era algo distinto, algo que se disfrazaba de fragilidad para engañar. Y fue Lou quien, en su desesperación, contactó a alguien que podía entender lo que estaban viviendo. Los Warren. Ed y Lorraine Warren. ¿Te suenan? Pioneros en la investigación de fenómenos paranormales, quizá los más famosos del mundo. Ed, un demonólogo de formación eclesiástica, y Lorraine, una medium y clarividente. Juntos habían enfrentado innumerables casos de posesión de fenómenos poltergeist, de presencias demoníacas. Eran los indicados. Los Warren, al llegar al apartamento, percibieron la energía densa, pesada, que lo impregnaba todo. No era una simple molestia, era algo con un verdadero poder. Una entidad que no solo se manifestaba, sino que parecía nutrirse del miedo y la desesperación de sus víctimas. Y lo primero que les dijeron a Donna y a Angie fue contundente, directo y a la vez aterrador. No era una niña. Lo que estaba en la muñeca era un demonio. Un demonio. ¿Te imaginas el escalofrío? Esa palabra por sí sola evoca imágenes de oscuridad, de maldad pura. Los Warren explicaron que los demonios no poseían objetos inanimados, se apoderaban de las personas. Lo que hacían, en cambio, era infestar objetos o lugares. Y esta muñeca, Annabelle, era un conducto. Un faro para una entidad maligna que buscaba algo mucho más grande, la posesión de un alma humana. La historia de la niña Annabelle, que había conmovido a Donna y Angie, era una farsa, un engaño, un disfraz. Los demonios son maestros del engaño. Se presentan como algo inofensivo, como una víctima para ganarse la confianza, para abrir una puerta. Y una vez que esa puerta se abre, una vez que se les da permiso, es mucho más difícil cerrarla. La sensación de tensión en ese apartamento debió de ser insoportable. Ed y Lorraine llevaron a cabo una investigación exhaustiva. Entrevistaron a Donna, a Angie, a Lou. Examinaron el apartamento, buscando cualquier anomalía, y confirmaron lo que ya sospechaban. Las manifestaciones, la telequinesis, los mensajes, las marcas en Lou, todo encajaba con el patrón de una infestación demoníaca. No era un juego. Era una guerra espiritual, y la muñeca, esa inocente Raye Diane, era el campo de batalla. Ed, con su experiencia, sabía que para expulsar a esa entidad no bastaba con un simple exorcismo. Se necesitaba una intervención mucho más profunda. Necesitaba la ayuda de un sacerdote, de un poder eclesiástico que pudiera enfrentar esa oscuridad. Y así, con el consentimiento de Donna y Angie, se contactó al padre Cook, un sacerdote que aceptó realizar un rito de exorcismo en el apartamento. El rito no fue lo que la mayoría de nosotros imaginamos de una película de terror. No hubo levitación, ni voces guturales. Fue más sutil, pero igual de poderoso. Fue una bendición de la casa, una oración solemne, una invocación del poder divino para purificar el lugar, para expulsar a la entidad que se había apoderado de él. El padre Cook recorrió cada habitación, rociando agua bendita, rezando. La atmósfera pesada, la opresión parecieron ceder un poco. La entidad por un momento se retiró. Pero los Warren sabían que la expulsión del apartamento no era el fin del problema. El miedo se había sentado demasiado profundo en ese lugar y el nexo, el punto de anclaje, seguía siendo la muñeca. Ed y Lorraine sabían que dejar la muñeca allí era un riesgo inmenso. La entidad podía volver o encontrar otro anclaje. Tenían que llevársela y lo hicieron, con sumo cuidado. Ed colocó a Annabelle en una bolsa. La muñeca, que antes había sido un símbolo de inocencia, ahora era un objeto de precaución extrema.
De camino a casa, en el coche de los Warren, la tensión se volvió a hacer presente. Ed notó que el coche empezaba a fallar, a perder potencia, incluso los frenos parecían no responder. Era como si una fuerza invisible estuviera intentando detenerlos, entorpecer su misión. Sabían que era la entidad, resistiéndose, intentando volver a su anclaje. Pero Ed, con su fe inquebrantable, no se dejó intimidar. Se detuvieron y rociaron a la muñeca con agua bendita, repitiendo oraciones, y la fuerza maligna retrocedió. Consiguieron llegar a su casa, a su museo del oculto, un lugar donde guardarían a Annabelle y a muchas otras cosas bajo la más estricta vigilancia. Y te aseguro que este no es el final de la historia de Annabelle. Quédate porque esto puede cambiar tu forma de ver las cosas de verdad. Hoy, la muñeca Annabelle, esa misma Ragged Ann de la que te he hablado, reside en el Museo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut. No está expuesta al público, no puedes acercarte y tocarla. Está encerrada en una vitrina de madera y cristal, sellada, con una advertencia clara. Precaución, bajo ningún concepto, abrir. Y este mensaje está por una buena razón. A pesar de los años, la leyenda de Annabelle sigue viva. Ha habido testimonios, no verificados, de personas que al ignorar las advertencias, al burlarse de la muñeca, han sufrido accidentes. Un joven, supuestamente que se burló de ella, sufrió un accidente de moto fatal al regresar a casa. Otro que golpeó el cristal de la vitrina tuvo un accidente de coche grave en el que salió ileso, pero su novia murió en el acto. Cuentos, leyendas urbanas o quizá una advertencia. El misterio sigue ahí, latente, encapsulado en esa vitrina. Los Warren siempre insistieron en que la muñeca no estaba poseída sino prestada, que servía como un conducto para una entidad demoníaca que aún se aferra a ella, esperando una oportunidad. Una oportunidad para volver a engañar, para volver a crear miedo, para volver a buscar una puerta. Es una constante batalla, una lucha entre la luz y la oscuridad que se libra en los confines de nuestra realidad. Y Annabelle es un recordatorio constante de que a veces lo que parece más inocente puede albergar la mayor de las sombras. Y entonces, ¿qué aprendemos de la historia de Annabelle? ¿Qué nos enseña este relato de terror, de misterio y de tensión? Que lo que parece inofensivo, un juguete de trapo, puede ser un anclaje para algo verdaderamente maligno. Nos enseña la importancia de la intuición, de esa voz interior que te dice que algo no anda bien, aunque no sepas explicar por qué. La historia de Annabelle es un recordatorio de que el mal existe, no siempre en formas obvias, no siempre con cuernos y tridentes. A veces se disfraza de inocencia, de debilidad, para ganarse tu confianza. Y la mayor lección, quizás, es la cautela. Esa precaución que nos invita a no subestimar lo inexplicable, a respetar los límites de lo que comprendemos. La fe, la protección, la oración son herramientas, son barreras contra lo que no podemos entender, contra lo que nos acecha desde las sombras. Annabelle es un cuento, sí, una narración de un suceso real que ha sido investigado por expertos, pero es también una metáfora de los peligros que acechan cuando abrimos puertas que no deberíamos abrir, cuando ignoramos las advertencias, cuando subestimamos el poder de la oscuridad. Es un recordatorio de que la bondad y la compasión son virtudes, sí, pero deben ir acompañadas de discernimiento, porque no todas las almas en pena son lo que parecen. Algunos lobos se visten de ovejas y algunos demonios se disfrazan de muñecas Ragged Ann. La historia de Annabelle es un grito silencioso que nos advierte sobre los peligros que acechan en lo desconocido y lo inexplicable. Es una lección que nos empuja a mantenernos alerta, a confiar en nuestros instintos, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Y es un recordatorio de que incluso en un mundo lleno de lógica y ciencia, aún hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Fuerzas que nos recuerdan los pequeños que somos y lo vulnerables que podemos ser cuando no estamos preparados. Así que la próxima vez que veas una muñeca antigua, un objeto olvidado en un rincón oscuro, o sientas un escalofrío sin explicación, recuerda la historia de Annabelle, recuerda que no todo es lo que parece y que a veces los objetos más sencillos, los más inocentes, pueden ser la puerta a algo mucho más grande, mucho más oscuro. Y esa es para mí la verdadera esencia del misterio, del terror más profundo, el que te hace cuestionar la realidad que te rodea. Y con esto hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado, si te ha mantenido en vilo y te ha hecho pensar, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Nos vemos en la próxima historia.